La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales presenta En su propia voz, el debate de nuestro tiempo. Un programa de análisis y reflexión de la agenda política y mediática de México y el mundo. Con Marta Gloria Morales Garza, Efraín Mendoza Zaragoza, Marcela Ávila Egleton y Antonio Flores González. Comenzamos. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este programa. A nombre de todos los titulares de este espacio, les doy la más cordial bienvenida. Yo soy Mariana Solís y este día voy a estarles acompañando durante estos próximos 30 minutos. Y bueno, el día de hoy tenemos a una invitada muy importante que nos va a hablar de un tema muy trascendental que está ocurriendo actualmente. Nos acompaña el día de hoy María del Carmen Álvarez Juárez, titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en Querétaro y Guanajuato. Ella es licenciada en Derecho, activista, autoridad comunitaria de la comunidad Huachichil de San Ignacio, San Luis de la Paz y Guanajuato, y cuenta con una amplia trayectoria en la defensa y promoción de los derechos de los pueblos indígenas en nuestro país. María del Carmen, bienvenida y gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Mariana, y a tu auditorio, a la universidad por esta invitación. Muchas gracias. Y bueno, vamos a platicar un poquito. Hace unas semanas, el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas aprobó por unanimidad la propuesta de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos. ¿Por qué esta ley representa un momento histórico para el país? Bueno, primero que nada, precisar que es una propuesta iniciativa de ley que regula el artículo 2 constitucional y es trascendental principalmente porque ha sido una lucha histórica de los pueblos y comunidades indígenas, ser reconocidos como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio. Esto abre la posibilidad del ejercicio de la autonomía con las comunidades y que indígenas representantes que fueron electos a través de asambleas en el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas hayan puesto en la agenda nacional este reconocimiento jurídico. Es trascendente para la historia no solo de los pueblos indígenas, sino de un país que tiene su base en el sustento en pueblos y comunidades originarias. Exactamente. Específicamente, ¿cuáles son los principales derechos que busca fortalecer esta iniciativa? Trae una serie de elementos que permiten, primero, reconocer a una comunidad indígena como sujeto de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio. Derechos colectivos sustantivamente. También habla del ejercicio de recursos de manera directa, que hemos sido comunidades indígenas ajenas. Incluso el rezago histórico que tienen las comunidades indígenas en temas de infraestructura ha sido por causa de falta de ejercicio directo de presupuestos, aunque las comunidades sí lo hacen a través de sus cooperaciones, de sus faenas que llevan a cabo construcción de obra pública, pero sin recursos de gobierno en sus 3 niveles. También reconoce a la asamblea y a su autoridad comunitaria, es decir, reconoce que hay una forma de organización interna de las comunidades indígenas a efecto de que puedan establecer sistemas normativos propios y tengan de manera contundente la forma de organización reconocida por todos los niveles de gobierno. Hablando un poquito acerca de esta parte de tener los recursos, ¿por qué va a ser importante que se puedan designar estos recursos? ¿Qué está haciendo falta en estas comunidades? Me imagino que es enorme la lista. Absolutamente todo, ¿no? Las comunidades carecen de infraestructura básica históricamente. Son las más rezagadas a nivel nacional en términos de obra pública. Dentro de las estadísticas, los pueblos y comunidades indígenas somos los más pobres de entre los pobres en este país, con menores posibilidades y condiciones de desarrollo. Es por ello importante que al ejercer recursos de manera directa y a través de una toma democrática de obras que se vayan a llevar a cabo, son las propias comunidades las que establecen sus prioridades. Y por ello el ejercicio de los recursos es mucho más transparente, porque al ejecutarlos de manera directa y tener un mecanismo de control y rendición de cuentas clara y abierta hacia la asamblea comunitaria, pues los recursos se optimizan. Falta agua,
agua potable, drenaje, obras de salud, como caminos, espacios públicos. Hay una serie de situaciones que las comunidades vienen padeciendo históricamente. Comentábamos al inicio, comentabas que pues los pueblos indígenas y afromexicanos son la base o el sustento de la sociedad. Entonces, ¿cuál sería como este análisis o esta reflexión de por qué, si es la base, por qué está tan rezagado? ¿Por qué a los pueblos indígenas se les ha mantenido al margen? Ahorita comentaste, los más pobres de los pobres, a pesar de que son el sustento cultural del país. ¿Por qué ha sido esto? Por un tema de discriminación sustantiva, estructural que hay hacia la población indígena. Recordemos que hasta no hace mucho ser indígena era ser vergüenza. Hay un estigma sobre los pueblos y comunidades y las personas, ¿no? Hay incluso este ícono que representó mucho tiempo, que creían representar a los pueblos indígenas a través de no le llamamos órgano, un cactus, un indígena sentado en calzón de manta, camisa de manta, un sombrero y ahí sentado, ¿no? Como que esa era la visión de lo que es el indígena. Y esto, bueno, todos sabemos que viene a partir de la conquista de este país, en el que hubo una imposición de una visión de civilización ajena completamente a nosotros, y luego estructuralmente el Estado mexicano, al querer reconocer una sola raza, la raza de bronce como única, sin reconocer la diversidad cultural que hay en este país. Además de ello, pues la lucha por la tierra, los lugares que integran pues toda nuestra biodiversidad, que generalmente se encuentra en la propiedad social, es decir, los pueblos originarios somos los dueños de esta diversidad, somos quienes la han mantenido, pero hay un interés del capital sobre estos lugares, ¿no? Sí. Playas, bancos de materiales, reservas naturales. Pero toda la biodiversidad que existe y que es consumida por los demás y no aprovechada de manera sustentable por las comunidades indígenas, porque no hay una forma de reconocimiento que somos los dueños originarios. Y hablando no solo de eso, del tema del agua, que es muy fuerte, el desabasto de agua, que se produce en los bosques que las propias comunidades cuidan, pero que son quienes no tienen agua potable en su casa. Entonces hay una serie de discriminación estructural para con los pueblos indígenas, falta de reconocimiento y de no querer identificar que hay una capacidad organizativa fuerte en las comunidades indígenas que mantiene pues no solo la identidad nacional, México como país, lo que representamos y que se vio en estos últimos días de ser buenos anfitriones, ser amigables, muy cálidos y demás, tienen su sustento en los pueblos y comunidades indígenas. Pero, pues, mientras se nos siga viendo como signo de atraso, de ignorancia, va a permear a pesar de que haya una ley. Entonces, yo creo que esta ley viene a poner en la mesa de discusión esta posibilidad de reconocimiento de la capacidad organizativa y los derechos que tienen los pueblos y comunidades indígenas. Esto que comentas tiene que ver mucho, esta parte de la discriminación, tiene que ver con una parte cultural, ancestral, de hace mucho tiempo, ¿correcto? Sí, tiene que ver con la imposición de una visión distinta a la que los diferentes pueblos teníamos. Es decir, México es un país multicultural y pluriétnico, sustentado en sus 70 pueblos indígenas y el afromexicano, que al llegar este proceso de conquista, ocupación de este país, quisieron generar esta falsa idea de que la civilización llegaba cuando en este lado del continente hablamos de muchos pueblos con muchos adelantos científicos, tecnológicos, etcétera, etcétera. Digo, no por lo menos darle un valor al cero. Al cero, justo pensé en eso. Al cero. Exacto. Tener Nunca un calendario antes visto en ninguna otra cultura. Ninguna cultura. Ninguna otra. Culturas ancestrales. En términos del uso sustentable. México, Tenochtitlán, que es como todo el referente que tiene la gente, ¿no? Que tenía un lago, islas, producían orgánicamente
eran muy limpios. Era una sociedad súper avanzada. Muy compleja y de avanzada. Y muy bien organizada. Totalmente, además. Pero no solo ellos. Estos pueblos de más Aridoamérica, de más centro-norte, que se nos consideró bárbaros, pues también eran pueblos organizados en un esquema distinto, claro. ¿no? Un aprovechamiento distinto del espacio. Y cuando tú preguntas, en el caso de Querétaro, Guanajuato, que hay pueblos indígenas, mucha gente desconoce, ¿no? Y desconoce también que tenemos sitios arqueológicos importantes para este país, como si los pueblos que existieron antes de 1492, antes de que llegaran las otras culturas, no hubieran existido. O tuvieran que desaparecerse, ¿no? O ignorarse. Justo resultado de esa situación fue el etnocidio cometido en este país, ahora México, ¿no? De la desaparición de muchísimos pueblos que estaban vivos y que siguen algunos remanentes, pero esa parte de discriminación, de no reconocer la valía del otro, de no reconocer la capacidad del otro, en este caso de todos los otros pueblos que conformamos este país. No podemos ser una raza única, no podemos en este sentido de la imposición de la hegemonía de una raza única como la raza de bronce, porque México es una diversidad cultural. Y esa diversidad enriquece enormemente. Totalmente. La gastronomía es resultado de ello. Todas las lenguas indígenas. Tenemos 68 lenguas más 364 variantes lingüísticas en este país, derivado de 7 familias. Qué riqueza cultural hay. Y lingüística enorme. Por algo México es reconocido como un país pluricultural y con una diversidad biológica también importante, porque han sido los pueblos los que hemos mantenido esa diversidad biológica. Bien, bueno, comentábamos también que hace poco se fortaleció el artículo 2 de nuestra Constitución que reconoce los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. En este sentido, ¿cómo se conecta esta reforma constitucional que estamos platicando con la iniciativa de ley general que se está consultando en el país? Bueno, la reforma del artículo 2 constitucional, que viene de todo un proceso organizativo de reivindicación de los derechos colectivos que los pueblos indígenas empezaron a impulsar desde 1970 y que tuvo su máximo esplendor en el año de 1994 con el movimiento zapatista, reconoce esta personalidad jurídica y las formas de organización de las comunidades y pueblos indígenas. Pero la iniciativa de ley general reglamenta, es más, va más allá, de manera más específica, los ámbitos y alcances del artículo 2 constitucional para ser aplicados directamente en pueblos y comunidades indígenas y por lo tanto regulará la vida comunitaria a partir de la decisión de las propias comunidades. Bien, ¿por qué es importante que la sociedad, toda la sociedad mexicana, conozca esta iniciativa, aunque no pertenezca a una comunidad indígena? Excelente pregunta, porque somos una sociedad que no nos excluye, porque somos una sociedad en la que convivimos pueblos indígenas y personas no indígenas. Pero hace falta tomar conciencia de que hay alcances y atribuciones específicas dentro de las comunidades y que esta visión muy particular que se tiene, que luego se folcloriza, requiere de reconocimiento y respeto. Entonces, la sociedad en general debe conocer quiénes vivimos en este país, quiénes somos los dueños originarios de la tierra, quiénes mantenemos las formas organizativas, el territorio y protegemos estos espacios. ¿Por qué es necesario? Porque al final la sociedad mexicana en su mayoría tiene algún rasgo, algún vínculo con los pueblos indígenas. No hay pureza tampoco y hay quienes mantenemos esta forma organizativa, pero que la sociedad en general debe conocer para respetar en todos sus ámbitos lo que los pueblos y comunidades indígenas deciden dentro de sus comunidades, ¿no? Y creo que es importante que no solamente se reconozca la parte folclórica, como decíamos, ¿no? Voy a eso. Sino más a fondo, la parte organizativa de cómo funcionan estas comunidades, la manera en que ustedes o en que las comunidades indígenas se regulan, se organizan. Es importante que lo conozcamos. Por supuesto, porque imagina tú que llegas a una comunidad en la que la asamblea tomó la decisión de que para su fiesta no se permiten tomar fotografías, porque es un acto muy simbólico, muy espiritual y sagrado,
independientemente de lo religioso, es espiritual y sagrado, y toman la decisión de que nadie tome fotografías, porque profanan de alguna manera toda la festividad. ¿No? Pero llegas tú, sin atraído saber, por la curiosidad, en la ignorancia. sí, ¿no? Porque, ay, qué bonitos son los pueblos y qué fiestas tan bonitas, y sacas tu cámara y empiezas a tomar fotografías. La comunidad te puede sancionar, te puede decir, a ver, no, en este momento... De menos, si no es que sí. casi te No, sacan. hay comunidades que tienen su propia cárcel, porque ya además en esta ley, en esta iniciativa de ley general, se reconoce la justicia indígena, ¿no? Y ahí entra, de una manera, la sociedad controvierte un poco esta parte al pensar que los conocidos como usos y costumbres son contrarios a la Constitución, ¿no? Se complementan. Entonces, tú llegas a la comunidad y empiezas a tomar fotografías, o ves una niña o algo que te llama la atención, que pareciera, porque es muy bello además, llevarte como recuerdo, pero tienes que respetar la decisión de la comunidad. Claro. Acudir a sus ceremonias y saber lo espiritual que esto significa y que tú lo estás violentando por desconocimiento, pues implica que tengas que atender y conocer cómo se regulan las comunidades, por lo menos las que te quedan cerca. Bien, y retomando esta propuesta de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas, digamos que la siguiente etapa es una consulta, que se va a hacer una consulta previa, libre e informada. Platícanos un poquito acerca de esta consulta, cómo va a funcionar, de qué va, a quiénes se les va a consultar. Ya está la consulta en marcha. Bien. Ya está la consulta en marcha. Se anunció desde el mes de julio, desde junio, que se iba a empezar todo el proceso de consulta, que cumple con los estándares internacionales establecidos en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, Bien. Además de lo que el propio artículo 2 constitucional marca. Es una consulta que se va a llevar a cabo a través de las instituciones representativas de las comunidades, que en este momento pues son las autoridades legítimamente elegidas por las comunidades. Hay una etapa informativa, ¿no?, en la que se ha estado acudiendo con las autoridades de las comunidades a entregarles la convocatoria, el diario oficial, la propuesta de iniciativa, que es este cuaderno que tenemos el día de hoy acá, que contiene todo el articulado de la iniciativa, un cuadernillo que es un poco un resumen del contenido de la iniciativa, y se ha estado teniendo foros, reuniones informativas, asambleas comunitarias incluso, donde las comunidades nos han solicitado para ampliar la información a través de todos los medios de comunicación disponibles, principalmente el sistema de radios del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, de las redes sociales, con infografías y una serie de elementos para que las autoridades puedan conocer de manera previa el contenido de esta ley, pero que además quiero resaltar algo. El contenido de esta ley viene de las propias propuestas que los pueblos han hecho durante mucho tiempo. Se retomó de manera previa con un comité técnico de expertos en el que se sistematizó la información, se discutió esta iniciativa, esta propuesta como borrador, y se ha ido consolidando a través de varias reuniones que se han tenido. Va a haber 82 asambleas a nivel nacional en las que se van a reunir los pueblos a través de sus autoridades y discutirán y verán si es necesario hacer algún cambio o una propuesta que consideren no esté en esta propuesta de documento. Bien, en este sentido, ¿qué papel va a tener Querétaro y Guanajuato dentro de la consulta? ¿Cuál va a ser la participación? Vamos a tener, en el caso de Querétaro, 2 asambleas. Ok. Va a ser una en la región Sierra, con los municipios que están allá, porque es bastante complicado que bajen a la otra región. Más fácil. Es mucho más sencillo Claro. concentrar Pinal de Amoles, Landa, Jalpan, Arroyo Seco, etcétera, que los otros que están acá en la zona del semidesierto y hacia el sur del estado, que va a ser el foro en Amealco. Bien. El día 28 de agosto van a ser foros simultáneos con personal, que además quiero comentarte que es muy interesante que se ha sumado la Suprema Corte de Justicia a este proceso de consulta, así también la Secretaría de Gobernación, varias instancias de gobierno federal. Se ha invitado también a las legislaciones locales y federales para que estén dentro de este proceso, conociendo el proceso, escuchando a las autoridades indígenas sobre las propuestas que tienen que hacer. Y Guanajuato tendrá un foro únicamente el día 14 de agosto, que va a ser en el municipio de San Miguel de Allende, en una de las comunidades indígenas,
y ya ha habido todo este proceso de información. Una vez que termine las asambleas propiamente, va a haber un periodo de sistematización de las participaciones y propuestas para que a su vez se pueda tener un documento final terminado y se puede entregar a través del Consejo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas a la presidenta para que ella haga entrega al Congreso de la Unión y pueda ser aprobada esta ley que hemos esperado desde hace muchos años los pueblos indígenas y que haría verdadera justicia a quienes existimos acá. De acuerdo. Bueno, y hablando un poquito para ir cerrando el tema, hablando un poquito de nuestra región, ¿cuál es, a grosso modo, yo sé que es amplísima la pregunta que te voy a hacer, pero cuál es la realidad actual de los pueblos indígenas en Querétaro y Guanajuato? Es una pregunta muy compleja. Compleja. La situación actual de las comunidades y pueblos indígenas es compleja. En el caso de Querétaro tenemos a los ñañú, u otomíes, en varias zonas, en zonas bastante grandes, a los pame y chichimecas. Es complejo porque la pobreza es muy grande. O sea, uno piensa que viene a Querétaro y Querétaro es el estado... La ciudad. La ciudad, pero lo piensas como estado, no lo piensas como ciudad, como una entidad federativa de auge, de mucho desarrollo, que lo que es muy falso dentro de las comunidades indígenas, lo mismo que sucede en Guanajuato. Hay un rezago en infraestructura, en educación, en salud, muy, muy grave en las comunidades indígenas, falta de acceso a todos los servicios y bueno, pues las comunidades se han organizado y se han estado organizando. Una de las cosas buenas que ha tenido en estos últimos 2 años ha sido que el gobierno federal ya ha designado recursos directos para su ejecución a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social a Pueblos y Comunidades Indígenas, FAISPIAM, que es el ramo 33 de las aportaciones federales para que ellos ejecuten directamente obra. Pero el rezago es bastante grande. Hay mucha pobreza en las comunidades indígenas, hay falta de oportunidades laborales, de reconocimiento y de emprendimiento, de reconocimiento al emprendimiento comunitario. Bueno, obviamente esta ley general busca disminuir ese rezago. Totalmente, es una de las acciones que busca. De las muchas acciones. Porque hay una injusticia histórica en los pueblos y comunidades indígenas. Reconocerles la capacidad de organización, de gobierno propio, de definir sus formas de ejercicio de los recursos, de la participación comunitaria, de sus propias aportaciones a través de las faenas que llevan a cabo, de las cooperaciones económicas, la riqueza cultural, el sistema de impartición de justicia comunitario, que es más rápido, es expedito, como lo dice la ley, de conocer tu propio entorno y que sea la propia comunidad la que pueda resolver conflictos internos que de manera mucho más rápida que a través del sistema judicial que existe en el momento. Muchas gracias. Y bueno, para finalizar, ¿qué mensaje te gustaría compartir con las comunidades indígenas que tal vez nos pudieran ver y con toda la audiencia de TV WAC y de Radio Universidad? ¿Cuál es el mensaje que tú con el que quisieras cerrar? Bueno, pues el mensaje es la oportunidad histórica que tenemos los pueblos y comunidades indígenas de hacer valer nuestros derechos. Tener una ley que no solo nos protege, que garantiza nuestros derechos, porque hay muchas leyes que se han hecho en este país, pero ninguna a un sector de la población históricamente desconocido, ignorado, marginado, y que participen todas y todos. Los foros son totalmente abiertos, van dirigidos a las autoridades de las comunidades, pero la participación de todas y todos es importante. Hay que reconocer que hay una forma de organización comunitaria que es la asamblea, y la asamblea es la máxima autoridad para la toma de decisiones y traslada esta decisión a sus autoridades en representación de la misma. Es la oportunidad histórica de tener una ley que garantice los derechos colectivos de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Hay que asistir, hay que acudir y hay que hacer valer nuestros derechos. Pues muchísimas gracias, María del Carmen, muchas gracias por habernos acompañado, pues un mensaje muy claro y muy importante, y bueno, vamos a estar muy al pendiente de todo lo que siga para pues darle seguimiento y pues que nos vengan a platicar cómo van avanzando. Invitados al foro también. Muchas gracias, ahí estaremos. Es importante que la sociedad en general conozca esta reforma, ¿no?
Pues agradecemos mucho a todos y todas quienes nos vieron y nos escucharon. Muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Mariana Solís. Hasta la próxima. Gracias. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales presentó En su propia voz, el debate de nuestro tiempo. Un programa de análisis y reflexión de la agenda política y mediática de México y el mundo. Con Marta Gloria Morales Garza, Efraín Mendoza Zaragoza, Marcela Ávila Egleton y Antonio Flores González. Gracias por acompañarnos.